Hola, muy buenas tardes. Domingo 22 de marzo de 2020, seguimos recluidos, seguimos en cuarentena. La cosa va para largo, como un poco era de esperar por todos, ¿no? Que la cosa es seria y se va a alargar más de lo que quisiésemos. Entonces, bueno, pues voy a seguir matando el tiempo haciendo estos vídeos y pues que entre todos sigamos aprendiendo cosillas de astronomía. Con cierto retraso esta vez, porque el tema que nos ocupa pues tuvo su momento, digamos, de actualidad el viernes 20, este pasado viernes, hace un par de días. Pero bueno, se me ocurrió grabar hoy algo sobre las estaciones, un poquito para que todos entendamos por qué se producen los cambios de estación, a qué son debidos, también desmentir algunas ideas que circulan por ahí sobre los cambios de estación y sobre la influencia que tienen las estaciones sobre nuestro planeta, sobre nuestra meteorología, sobre los cultivos, es decir, en nuestro día a día. Y nada, lo que hice fue prepararme este diagrama, así a modo introductorio, para intentar entender un poquito esto de las estaciones, y después pasaremos Stellarium y lo veremos trataremos de verlo a nivel observacional, ¿no? ¿Qué podemos nosotros ver desde nuestras casas o desde el lugar en el que vivamos a lo largo de un año que nos permita corroborar esta parte teórica, ¿no? Bien, me preparé este diagrama que creo que nos puede ayudar mucho a dejar un poco claro algunas cosas. Primera cosa que quiero desmentir o que quiero invalidar y que está muy extendido y que mucha gente piensa que esto es como os voy a contar ahora, ¿no? Mucha gente piensa todavía hoy en día que las estaciones se producen debido a que durante determinados días del año, momentos del año, estamos más cerca del Sol y determinados momentos del año estamos más lejos del Sol. ¿De acuerdo? Bueno, es cierto que puesto que nuestro planeta gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, no circular, sino elíptica, alargada, achatada por, digamos, por los polos, ¿no? Achatada un poco en este eje, pues es cierto que, como bien descubrió y plasmó Kepler en sus leyes, pues es cierto que todos los planetas giramos alrededor del Sol en una órbita elíptica. Y por lo tanto, que en determinados momentos del año estamos más cerca del Sol, ¿de acuerdo? Esto es lo que llamaríamos el perihelio, el momento de máxima aproximación de nuestro planeta a su estrella, al Sol, y otros momentos del año, pues estamos en el afelio, en el punto de máxima distancia entre nuestra estrella entre nuestra estrella y nuestro planeta, ¿de acuerdo? Esto es cierto. Lo que no es cierto es que esto sea lo que determina las estaciones, ¿de acuerdo? Porque además, de hecho, si os fijáis, para nosotros que vivimos en el hemisferio norte es un poco todo lo contrario. Fijaros, cuando la Tierra está en el perihelio, ¿sí? En el momento de máxima cercanía a su estrella, al Sol, pues resulta que en el hemisferio norte estamos en invierno. Cuando al estar más cerca del Sol, pues cabría esperar que tendríamos más calor y estaríamos en época de ir a la playa, estaríamos en el verano. Bueno, pues para el hemisferio norte esto no se cumple, es decir, estamos más cerca del Sol durante el invierno que durante el verano. Por lo tanto, esto ya desmonta completamente la idea, la falsa idea, de que la distancia variable entre nuestro planeta y el Sol, pues es lo que determina las estaciones. ¿Qué es entonces lo que determina las estaciones? Bueno, pues realmente lo determinante en todo esto es la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la órbita. Es decir, la Tierra, si os fijáis, no gira en ángulo recto con respecto a su órbita, sino que tiene una inclinación, ¿de acuerdo? Y esta inclinación es lo que hace que tengamos la sucesión de estaciones. Lo vamos a ver muy bien aquí. Por ejemplo, esta situación que tenemos aquí. Vemos que el eje está inclinado con respecto a la órbita y vemos que los rayos del Sol inciden de manera más perpendicular en aquella mitad de la Tierra al norte del Ecuador. Esto quiere decir que estaríamos en solsticio de verano, es decir, los rayos del Sol inciden de manera más perpendicular sobre el hemisferio norte de la Tierra.
El caso opuesto es el que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? En este caso tenemos los rayos del Sol incidiendo de manera más perpendicular al sur del ecuador. Por lo tanto, estaríamos en solsticio de invierno, ¿de acuerdo? Evidentemente, en el hemisferio sur aquí es verano, en el hemisferio norte es invierno, y aquí en el hemisferio norte es verano y en el hemisferio sur sería invierno. ¿Qué ocurre en el equinoccio? ¿Qué ocurre a partir de este viernes 20 de marzo, que es el día en el que fue exactamente el equinoccio de primavera? Bueno, pues lo que ocurre es que los rayos del Sol caen perpendicularmente sobre el ecuador y por lo tanto pues estamos en una situación intermedia entre estos dos extremos que veíamos hace un momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que determina la sucesión de las estaciones no es la mayor o menor aproximación a la estrella, al Sol, sino la inclinación de nuestro planeta con respecto a su órbita. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos en el gráfico. Esto sería solsticio de verano en el hemisferio norte, solsticio de invierno en el hemisferio norte, y estos serían los dos puntos equinociales. Equinoccio de primavera, el que acabamos de pasar, y equinoccio de otoño, el que vendrá, pues eso, hacia el 20, 21, 22 de septiembre. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, ¿qué diferencias y cómo lo vemos observacionalmente pues desde el lugar en el que vivimos? Bueno, pues para eso vamos a usar el Stellarium, que lo tengo aquí. Como veis, en el Stellarium he puesto la fecha del pasado viernes 20 de marzo a las 8 menos 10, vamos a parar el tiempo, a las 8 menos 10, justo cuando está el sol saliendo, cuando está amaneciendo. Le he quitado al Stellarium para que no se vea la atmósfera, pero bueno, esta sería la situación real. Pasa que para explicar esto es mejor, es más visual y más fácil de verlo así. Y luego he dibujado una serie de líneas, ¿vale? He puesto por una parte puntos cardinales y una serie de líneas. Voy a explicar estas líneas. La línea verde es la línea del meridiano de nuestro lugar de observación. El meridiano se define por la línea que, pasando por la estrella polar y la cabeza del observador, es decir, el punto más alto sobre el cielo encima de nuestra cabeza, pues esa línea que une el punto cardinal norte con el punto cardinal sur, ¿vale? Si abrimos un poco el plano, lo vais a ver. Ahí tenemos el norte, este sería el punto más alto sobre nuestra cabeza, y el sur, ¿vale? Esa es la línea del meridiano. Es, digamos que, la línea imaginaria que parte nuestra bóveda celeste cuando salimos a observar, la divide en dos partes, ¿de acuerdo? Bien, más líneas que tenemos aquí. Tenemos la línea que describe el Sol durante el solsticio de invierno, la línea que describe el Sol durante el solsticio de verano y la línea que describe el Sol durante los equinoccios, ¿vale? La palabra equinoccio quiere decir noche igual. ¿Noche igual a qué? Pues noche igual al día. A partir de vemos en los equinoccios cómo las horas de luz son prácticamente iguales, hay alguna diferencia, pero a nivel práctico son iguales, las horas de luz son iguales a las horas de oscuridad y por eso se llaman equinoccios, ¿de acuerdo? ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues porque el Sol está a medio camino de los recorridos que hace a lo largo de un año. Y por eso, pues un poco como que se empata la situación, tanto entre hemisferios como a nivel de horas de luz y horas de oscuridad. Una cosa muy interesante es que habitualmente tendemos a simplificar y decir, por término general, que el Sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿no? Bueno, para hablar así a nivel pues coloquial, estaría bien dicho, a modo de tener una referencia. Pero si nos ponemos tiquismiquis, pues esto solo ocurre 2 veces al año. Esto solo ocurre en el equinoccio de primavera. El Sol sale exactamente por el este y se va a poner
exactamente por el oeste y en el equinoccio de otoño. Durante los equinoccios es cuando se cumple que el Sol sale por el este, alcanza su punto más alto sobre el horizonte sur y se va a poner sobre el oeste. Solo durante los equinoccios. ¿Qué ocurre el resto del año? Bueno, pues, por ejemplo, de aquí al verano, el Sol va a ir saliendo cada vez más hacia el noreste. Y de la misma forma, se va a poner cada vez más hacia el noroeste, hasta llegar aquí. Y a partir de aquí, va otra vez a ir haciendo el camino a la inversa y va a volver poniéndose por distintos puntos del horizonte a lo largo de todo el verano hasta que en el equinoccio de otoño vuelve otra vez a ponerse por el oeste. ¿Qué ocurre del equinoccio de otoño hacia el solsticio de invierno? Pues ocurre que si en el equinoccio de otoño el Sol sale por el este, exactamente, pues a lo largo de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, va a ir saliendo por todo este trocito de horizonte hasta que el 21 de diciembre, solsticio de invierno, sale por aquí y a partir de ahí vuelve otra vez a empezar a ganar terreno, que fue lo que estuvo haciendo estos meses pasados, hasta llegar al equinoccio de marzo, equinoccio de primavera, que vuelve otra vez a salir por el este. Bien, esto con respecto a los puntos de salida y de puesta, de orto y de ocaso del Sol a lo largo del año. ¿Cómo se ve esto sobre el horizonte sur? Que es donde el Sol alcanza el cénit, es decir, donde el Sol alcanza su máxima altura sobre el horizonte. Pues esto se plasma de la siguiente forma, ¿no? Durante el equinoccio, el Sol hace este recorrido, hacia el mediodía alcanza el punto más alto sobre el horizonte sur y a partir de ahí empieza a caer hacia el oeste, pero en los meses de verano, hasta el solsticio de verano, veremos cómo el 21 de junio el Sol alcanza pues esta tremenda altura sobre el horizonte. ¿De acuerdo? Mientras que en invierno el camino que recorre es mucho más cortito. ¿De acuerdo? El camino que recorre es solamente este. Aquí vemos la diferencia entre el invierno y el verano. Por eso tenemos más horas de luz en verano, porque el Sol tiene que recorrer todo esto de bóveda celeste, del cielo, mientras que en invierno solo dibuja este arco apenas, se eleva un poquito sobre el horizonte y ya enseguida vuelve a caer. Los días son mucho más cortos, ¿de acuerdo? Y esto todo, como explicamos antes, tiene que ver con la inclinación que tiene el eje de rotación de la Tierra, de nuestro planeta, con respecto a la órbita que recorremos alrededor del Sol. Por lo tanto, aquí podéis ver un poquito pues, las diferencias entre invierno, verano y el punto intermedio, que son los equinoccios, que además, como digo, es lo que significa esa palabra. Bueno, espero que os haya ayudado a entender un poquito más el tema de las estaciones, a desmentir esa tan extendida creencia de que esto tiene que ver con la proximidad o no proximidad con respecto al Sol. Y luego, si nos pusiésemos un poco más técnicos, por simplemente comentar que a partir del equinoccio de primavera, a nivel astronómico decimos que el Sol empieza a tener declinación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que empieza a estar al norte del ecuador celeste, ¿de acuerdo? Al norte del ecuador celeste, por lo tanto, eso sería declinación positiva desde el equinoccio hasta el solsticio de verano y vuelta, y luego entraría a partir del equinoccio de otoño en declinación negativa, ¿de acuerdo? Estaría por debajo de la línea del ecuador celeste y por lo tanto, pues en todo este tramo el Sol tiene declinación negativa y en todo este de otro el Sol tiene declinación positiva, ¿de acuerdo? Bueno, lo dicho, intentaré, ahora que parece que dan buenas noches a nivel de meteorología, dan cielos despejados, intentaré grabar algún vídeo con el telescopio, enseñaros así cosillas que se pueden sacar por cámara desde la ciudad con telescopio y por mi parte nada más, solo que bueno, si hay preguntas, curiosidades o alguna idea para hacer algún vídeo que os pueda interesar, pues sigo abierto a sugerencias. Espero que vaya todo bien, mucho ánimo, mucha paciencia, tomaros esto como una experiencia y
lo mejor posible. Y nada, sobre todo salud para vosotros y para los vuestros, que es lo que creo que todos deseamos. Un placer como siempre y hasta el próximo vídeo, pues me despido. Venga, un abrazo a todo el mundo.